¿Cómo hospedar el Espíritu Santo en ti? En Efesios 4:30 dice la palabra de Dios: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y ante ello debemos preguntarnos: ¿está cómodo el Espíritu Santo viviendo en mí? ¿El Espíritu Santo se siente como en casa estando en mí? ¿O deja de manifestarse con las cosas que estamos poniendo delante de sus ojos? Pregúntate: ¿le estás rompiendo el corazón al Espíritu Santo? ¿Las cosas que estás escuchando le están rompiendo el corazón? ¿Lo que ves, lo que haces, lo que piensas, a dónde vas, esas cosas que yo hago y digo y pienso, entristecen al Espíritu Santo? En 1 Corintios 6:19 nos habla precisamente de que ese Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Tú eres templo del Espíritu Santo, y la pregunta que nos debemos seguir haciendo es: ¿cómo hospedo, cómo alojo y hago que viva el Espíritu Santo en mí? Porque recuerda que Él está en ti, Él está en cada uno de los creyentes. La palabra de Dios en 2 Corintios 1:22 nos lo confirma y nos lo remarca, porque dice: nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Está en nosotros ese espíritu, y hay que ver cómo estamos agradándole o cómo se sentirá Él con la manera en que vivimos. En el mundo hay una filosofía que se puede resumir en una frase: a cada quien lo suyo, o cada quien conforme a sus deseos. Y entonces cada quien establece sus propias reglas y formas de ver el mundo y sus formas de hacer las cosas. Vivir de esta manera eventualmente creará contradicciones con la verdad de Dios, pero así es el mundo: vive en lo irracional y lo ilógico. El mundo solo cree lo que es su verdad, y no hay tal cosa como la verdad del mundo. Esa es una mentalidad o forma de pensar que cambia de lugar en lugar y de tiempo en tiempo. Y no es verdad, porque verdad solo hay una: la verdad revelada por Jesucristo. Amén. Ahora, como cristianos, entendemos que la palabra de Dios es nuestra verdad, es la verdad única. Como creyentes en Jesucristo sabemos que debemos tomar la palabra de Dios como la palabra de autoridad. Y esto es interesante, porque también en las creencias religiosas o de fe existen mentalidades o formas de pensamiento, y que son convicciones personales o de grupos, y quieren diferenciarse y hacer destacar a un grupo sobre otro. Pero en el tema de la fe, pensemos: ¿desde cuándo se trata de las convicciones de uno o del estándar de otros? ¿No deberíamos vivir por las convicciones del Espíritu Santo de Dios? ¿Acaso el Espíritu Santo establecería diferentes normas para las personas cuando se trata de salvarlas? ¿Establecería diferentes normas para las personas cuando se trata de que alcance su santidad? Esto es algo para pensar, ya que si queremos ser amigos del Espíritu Santo, tener una verdadera conexión con este Espíritu que Dios nos ha dado ahora que somos salvos, pues si queremos sobresalir, si queremos tener una singularidad acerca de lo que hacemos, tenemos que aprender a vivir en un nivel superior, pero en un nivel superior del Espíritu Santo. Como creyentes en Jesucristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que hoy habita en nosotros, no podemos hacer o pensar como lo hacen los incrédulos, y ni siquiera a veces podemos hacer lo que algunos cristianos hacen. No soy nadie para decir qué tienes que hacer, pero hay cosas que puedes evitar si eres verdaderamente salvo, si quieres vivir en santidad, si quieres que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti y fluyan de tu interior ríos de agua viva. Y hay algunas cosas que ya no podrás hacer, algunos lugares que no podrás visitar, algunas cosas que no deberás ver ni de escuchar. Algunos cristianos
están perfectamente bien, se sienten bien con participar de lo que no es necesariamente la verdad. Y no quiere decir que nadie lo hagamos. Todos somos pecadores y todos hemos sido salvados por la gracia. Pero si Dios te está llamando a un estándar más alto y tú lo crees, por eso es lo que se debe hacer ahora, porque somos salvos. Algo debe de suceder ahora que somos salvos. No llegó la salvación para que no pasara nada. Esa salvación la trajo a nosotros el Señor porque vienen más cosas después de ella. Pero cuando empezamos a caminar en amistad con el Espíritu Santo, nos debemos dar cuenta que empezamos a perder amigos que no son salvos. Y aún algunos creyentes tibios empiezan a decirte cosas como que estás tomando demasiado en serio la fe, ahora estás yendo demasiado lejos con esto, tienes que vivir tu vida un poquito, o bien date tiempo de las cosas de Dios, o bien cuestionan tu personalidad y la descalifican para predicar, te dicen que no tienes el Espíritu Santo. Vas a tener que vivir en un estándar más alto ahora. ¿Y sabes por qué? Porque ningún pecado vale la pena ser cambiado por la unción del Espíritu Santo en tu vida. Ningún otro compromiso vale la pena por la presencia del mismo Espíritu. No puedes reemplazar esa unción, ese regalo, y tienes que aprender a protegerlo, proteger esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Esto no significa vivir en la persecución, en el miedo, en el legalismo, en el cómo me van a ver, o en la superstición, y en todas esas reglas y reglamentos que el hombre inventa, sino simplemente vivir por amor al Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros, amándolo, porque represente el amor de Dios en tu vida, y que lo guardes y le correspondas a ese amor de la manera adecuada, y no dejar que nadie ni nada se interponga en tu relación o conexión con el Espíritu Santo. Es el regalo más grande de Dios para tu vida. Y si lo consideras así como el regalo más grande de Dios que te ha dado en tu vida, ¿qué harás con él? Y si le duele al Espíritu Santo lo que haces, entonces no lo hagas. Si hay algo que hace que se sienta un poco incómodo, sácalo de tu vida inmediatamente. Solo debo querer lo que desea hacer el Espíritu Santo en mí, y esa es la manera de darle prioridad en mi vida. Para ello también nosotros tenemos que evitar alguna serie de cosas. Alguna de ellas es evitar lo demoníaco. No permitamos que el demonio participe de nuestra vida en ningún grado, ni siquiera un poquito. No significa que vamos a evitar a las personas que necesitan liberación y que Dios quiere que veamos para que toda esa libertad que les ha sido quitada por el enemigo sea recuperada. Solo Dios te envía eso. Dios te envía a expulsar demonios. Tienes que hacerlo. Pero cuando empezamos a ver y a reconocer estas entidades y estas cosas demoníacas, hay que evitar participar de ellas. Por ejemplo, la mentira es demoníaca. En Juan 8:44 está diciendo Jesús a los judíos incrédulos: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira, porque sois hijos de vuestro padre, dice. También participar de lo demoníaco es aceptar lo que viene de ellos, aunque sea a través de seres queridos o cercanos, y también de aceptar enseñanza no bíblica. En 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice la palabra de Dios, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
Algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Debemos, así entonces también, reducir en nuestras vidas lo secular para agradar al Espíritu Santo. Debemos desear albergar la presencia del Espíritu Santo, minimizando lo secular. Y lo secular es algo más sutil que lo satánico. Ciertas cosas satánicas disminuyen el poder de Dios en tu vida, pero hay ciertas cosas seculares que hacen que nuestra fe sea sofocada. Y tenemos el ejemplo en Marcos 5:40. Dice este pasaje, cuando en el versículo 40, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Cuando Jesús va a la casa de Jairo y va a resucitar a la niña, la gente en la casa comienza a reírse, comienza a establecer que la niña había muerto y que era imposible que pudiera vivir. ¿Y qué hace Jesús? Quita de su lado y de los padres a todas estas personas incrédulas. Los quita de su lado y los aleja de los padres de la niña también. Tenemos que empezar a desconectarnos de las personas seculares que tienen demasiada influencia en nuestra vida. Sabes que toda la gente busca influir en tu vida. Y estamos en el mundo, pero no tienes que participar de conversaciones e interacciones con gente que es del mundo. ¿Por qué querría el Espíritu Santo estar en medio de ello? El Espíritu Santo no compartirá tampoco esa influencia que otros quieren en tu vida. Él quiere ser el único que influye en tu vida. Y por eso quitará de tu vida a las personas que estén influenciando a que vayas en dirección contraria a la que debes ir. Y esto es un hecho en Santiago 4, versículo 5. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? El Espíritu Santo en Santiago dice que está celoso de ti. Así que habrá algunas cosas que son seculares en nuestra vida, personas, cosas también, que el Espíritu Santo minimizará su influencia en tu vida, porque el Espíritu Santo quiere más contigo, para eso te salvó. Ahora, desde luego que no podemos estar completamente separados del mundo. Algunas personas llegan a decir que todo es inmundo, pero en realidad de lo que estoy hablando es de que no participemos, de minimizar la influencia de todo lo que es ajeno a Dios en nuestra vida. Para diferenciarlo de la manera en cómo actúa el demonio y cómo actúa esta influencia secular, pensemos que en una reunión de creyentes entra alguien a esa reunión y por la manera en que va vestida o por la manera en que se mueve, llama la atención y te distrae del mensaje. Esa persona no está practicando brujería. No, fue una distracción secular, una distracción de aquellas cosas que son comunes en el mundo. Y démonos cuenta que si llegáramos nosotros a tener esta conciencia, si pensamos que el mundo terrenal mismo es un insulto a la gloria de Dios, distinguiríamos más claramente todo lo que quiere distraernos y entorpecer nuestra relación con el Espíritu de Dios. Para mantener esta conexión con el Espíritu Santo, nosotros también no debemos estar sujetos a la carne. Cuando lo estamos, entristecemos al Espíritu Santo. En 1 Corintios 9, 25 al 27, dice Pablo: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quedé descalificado. Así dice Pablo: disciplino mi cuerpo, entrenarlo para hacer lo que debe hacer,
someterlo al Espíritu. De lo contrario, aquí el apóstol Pablo teme que pueda ser descalificado por sus actos. Y así nos dice que la carne necesita ser dominada, necesita ser vencida. En tu práctica de la fe puedes echar fuera demonios y puedes estar libre de demonios entregando tu corazón a Jesús, siendo lleno con el Espíritu Santo. Pero hay un problema, y el problema es contigo mismo. No puedes echarte fuera de ti, estás atrapado en ti mismo, y la carne crece más fuerte o más débil dependiendo de cómo interactúas con el Espíritu Santo. Y por ello, para no entristecer este espíritu, dice la palabra de Dios que conviene ser humildes. En 1 de Pedro 5, 6 al 7 dice: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y la ansiedad de que habla Pedro son esas necesidades de la carne. También conviene someterse a la palabra de Dios para agradar al Espíritu Santo. En Romanos 8:7 nos dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y esa es nuestra lucha. Pero poco a poco podemos lograr resolver pequeñas cosas que ya no nos permitamos y corrijamos en el nombre de Jesús, con la ayuda de su sangre que nos limpia de todo pecado, con la misma ayuda de su Espíritu orando por nosotros, para que en ti el Espíritu se sienta cómodo y se alegre de la relación que tienes con Él. Para los creyentes dice la palabra de Dios que esto es una obligación. Agradar a Dios es una obligación, venciendo la naturaleza pecaminosa. De otra manera, hay consecuencias negativas para nosotros. Y esto conforme a Romanos 8, 12 al 13, que dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hermanos, demos muerte a nuestros malos hábitos para que el Espíritu Santo se agrade de vivir en nosotros. Amén.